Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional, presentando toda la información del máximo órgano de control fiscal en el país. Hacemos seguimiento a los temas sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de la entidad que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera incansable contra la corrupción. Soy Erika Fontalvo y aquí están nuestros titulares para hoy. Departamento de La Guajira atraviesa la más aguda crisis de su historia. Equipo periodístico de Colombia Tiene Control visitó Bahía Honda en el extremo norte de Colombia, denominado por los indígenas como la zona de la muerte. En Colombia Tiene Control, entrevista con el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón. Diariamente llegan a la Contraloría General quejas y denuncias por la situación que vive La Guajira. Deuda pública crecerá en los años 2015 y 2016. Prevé Contraloría General en su informe a la Comisión Legal de Cuentas del Congreso. En la revista Economía Colombiana, exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, analiza la informalidad en Colombia. Presidencia de la República y órganos de control firman acuerdo de cooperación contra la corrupción. La Guajira golpeada por la desnutrición de niños y adolescentes, por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, por una sequía que se ha extendido en los territorios habitados por los wayú, por unos altos niveles de pobreza extrema, ha centrado la atención de todos los colombianos. Diariamente llegan a la Contraloría General centenares de quejas y denuncias dando cuenta de la situación, de la problemática que afrontan las personas en el departamento de La Guajira. Sus habitantes piden la intervención de la Contraloría General. Es por eso que a esta hora hacemos contacto con el Contralor General de la República, con el doctor Edgardo José Maya Villazón, a quien agradecemos su participación en Colombia Tiene Control. Señor Contralor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Erika. Un saludo muy especial para usted, para los funcionarios de la Contraloría General de la República e igualmente para todos los televidentes. Doctor Maya Villazón, tras realizar el estudio, el análisis de estas quejas y denuncias, a juicio de la Contraloría General de la República, ¿cuáles son los principales problemas que afronta el departamento de La Guajira y muy especialmente la comunidad wayú? Mire, la situación del departamento de La Guajira es una situación recursiva, podríamos decir. Son los mismos problemas que atañen a la comunidad guajira desde hace muchos años. Yo los conozco muy bien, no solo por la inmediación que tengo como oriundo de un departamento vecino, de una ciudad que está muy cerca de La Guajira, que es Valledupar, sino también en mi experiencia como Procurador General de la Nación. Ahora, como Contralor General de la República, estoy encontrándome que estamos frente a los mismos problemas. Es un tema atávico que tiene La Guajira y lo más doloroso de esto es que la naturaleza la premió con unos recursos mineros y con unas regalías multiplicadas en miles y miles de millones de pesos. Yo creo que las regalías que ha recibido La Guajira en los últimos 20 años ya trascienden el tema de los billones de pesos y los problemas todavía subsisten. En este proceso de la Contraloría General de la República, en el año 2014, y en el año 2015 hemos recibido aproximadamente 68 quejas de la ciudadanía guajira. La Contraloría actúa mediante las auditorías, específicamente en el control del gasto fiscal. Igualmente lo hace en unos controles especiales, pero también tiene el propósito del control social, de tener en cuenta las manifestaciones de la ciudadanía. Por eso queremos que además de toda esta labor que hemos realizado, y que vamos a seguir realizando en La Guajira, hemos podido evidenciar de que la corrupción se concentra en las localidades, digamos los municipios, en donde hay mayor flujo de recursos de regalías. Hay un alto riesgo en La Guajira sobre la no satisfacción de los servicios esenciales, digamos, educación, salud, agua potable, en fin, un aspecto muy importante que es un departamento con una alta población indígena. Entonces, esa población indígena hay que incluirla en los planes y programas de desarrollo. Señor Contralor General, y frente a esta difícil situación que afronta esta región del país, el departamento de La Guajira, ¿cuál va a ser la actuación del máximo órgano de control fiscal en el país? Mire, en primer lugar, las instituciones tienen que hacer la recuperación de la credibilidad
en la acción del órgano de control fiscal. Nosotros estamos dispuestos a entregarle resultados a la ciudadanía guajira sobre las actuaciones, las auditorías y los juicios de responsabilidad fiscal que hace la Contraloría. Además, como nuestra organización hacemos trabajos con la sociedad civil, con la comunidad en general, entonces en eso queremos que haya una acción mancomunada entre la Contraloría y la ciudadanía en el departamento de La Guajira. Claro. Ahora bien, señor Contralor General, hay que decir que esta situación del departamento de La Guajira no es nueva, se viene presentando desde hace ya mucho tiempo, solo que ahora se está agudizando. En este sentido, las actuaciones que va a adelantar la Contraloría General se circunscriben solo a la actual administración o ese manejo de los recursos públicos, esa vigilancia, ese control se va a extender a administraciones pasadas. Podemos hacer unas actuaciones en tiempo real sobre esa situación. Ese control posterior permite actuar en hechos que hayan sucedido durante los 5 años anteriores. O sea que podemos tomar del 2010, del 2011, actuaciones para investigarla y establecer las irregularidades que ha habido. O sea que podemos mirar hacia atrás, revisar hacia atrás, ir hacia actuaciones hacia atrás para ver dónde se han producido daños fiscales en las actuaciones de los servidores públicos y establecer las sanciones y los correctivos. Entonces, esto implica una vigilancia sobre la ejecución presupuestal que ha habido en el departamento durante los últimos 5 años. Claro, señor Contralor General, la problemática del departamento de La Guajira le compete al gobierno nacional, al departamental, al municipal, pero también es responsabilidad de la empresa privada y de los propios guajiros. ¿Cuál diría usted que es el mensaje que se envía desde la Contraloría General de la República para que entre todos saquemos adelante al departamento? Mire, para la Contraloría General de la República el mensaje es muy claro. Nosotros, en primer lugar, necesitamos contar con el apoyo de la ciudadanía y corresponderle a esa ciudadanía con nuestras actuaciones fiscales. Y además, con esa participación ciudadana podemos identificar los problemas concretos. Quien padece, quien sufre el problema es el ciudadano, es el hombre de la calle, el que tiene las necesidades, el que le hace falta la educación, el que le hace falta la salud, el que le hace falta el agua potable, el que le hace falta el saneamiento básico. Entonces, por eso queremos hacerle un llamado a la ciudadanía de La Guajira para que a través de los medios con que cuenten y a las comunidades en general, sobre todo a la comunidad indígena, participando en nuestras actividades que hacemos de inmediación, de acercamiento con esas comunidades y además formulando las denuncias que ellos consideren de hechos irregularidades e irregularidades que se presenten con el propósito de acompañar esa actividad social, ese control social y desde luego algo bien importante que es regular la gestión pública, es decir, vigilar esa gestión pública para que sea eficaz, para que sea eficiente, para que esos dineros de la regalía, esos dineros del Sistema General de Participación Ciudadana lleguen a donde deben llegar, a su destino final, que es a la sociedad. Muy bien, señor Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Colombia Tiene Control. Muchas gracias, Erika, nuevamente agradecido con usted y un saludo muy especial a los funcionarios de la Contraloría General de la República, a los televidentes y en especial a la ciudadanía guajira. Precisamente la situación en esa región que ha sido denominada por los propios indígenas como la zona de la muerte es desoladora. Hay una sequía que en algunos puntos se ha extendido por más de 2 años y que amenaza con hacer desaparecer a los integrantes de esa etnia. Estamos en Bahía Portete, en la Alta Guajira. Aquí comienza uno de los más extensos y áridos desiertos de Colombia, donde habitan las comunidades indígenas guayú. Mira, aquí sí está, es dulce, pero está verde. En lugar de comida o agua, en las rancherías de la Alta Guajira rondan la miseria, el abandono y la muerte. El pueblo guayú ocupa 15.300 kilómetros cuadrados de La Guajira.
una zona de estepa árida con un clima seco e inhóspito. Solo hay lluvias escasas entre septiembre y diciembre. Esto es lo que los guayú denominan un jagüey. Era el único pozo de agua en varios kilómetros a la redonda y la gente caminaba 2 o 3 horas para llegar hasta aquí y encontrar un poco de líquido. Sin embargo, hace 2 meses se secó definitivamente y con él se acaban las esperanzas de sobrevivir para estas comunidades. El cuadro es indescriptible. Así se ve hoy el pozo que les dio alguna esperanza durante varios meses. Este es el único jagüey que viene, todo sé que toda la gente viene a buscar agua de aquí y para los animales, para las vacas. Sé que para todos los animales y para toda la gente también. Que uno tiene que irse por allá más del cerro a buscar agua de pozo también, pero es agua salada. Pero siempre para no morirse uno tiene que beber el agua salada. La escena se repite de ranchería en ranchería. Rostros angustiados y niños desesperados que mendigan agua y comida. Está muy mal porque de lluvia no está lloviendo. Nosotros no tenemos nada, ni agua, nada. Para beber una agua tiene que carretear allá en cerro, con burro. Tiene que paramos como las 2 de la madrugada para traerlo agua, 5 horas. Las enfermedades se multiplican y esta zona es prácticamente inaccesible, lo que dificulta cualquier esfuerzo para tratar de ayudarlos. La población guayú, que según el censo de 2005 supera las 270.000 personas, es decir, el pueblo indígena más numeroso del país, está en alto riesgo. Los guajiros y la comunidad indígena guayú están denunciando que a pesar de su crítica situación no han recibido las ayudas del Estado. Por eso le están pidiendo a las autoridades competentes que averigüen, que indaguen qué ha pasado con los millonarios recursos que han sido destinados para ayudarlos a salir de esta crisis. En la llamada zona de la muerte en la Alta Guajira, cientos de personas de las comunidades guayú intentan sobrevivir un día más. No les importa que para hacerlo ellos y sus hijos tengan que tomar agua salada. Es un problema no de la Guajira, no un problema guayú, es problema de todos como patria. La sequía no viene sola, la vegetación es escasa, no hay cultivos y muy pocos animales han resistido al intenso verano. Los indígenas han tenido que pedir ayuda a los visitantes o turistas que en estos remotos parajes son muy pocos. Los guayús han orado por alimento y por agua. Muchas rancherías en la Alta Guajira se encuentran abandonadas y en el peor de los casos familias enteras se han rendido, han perdido toda esperanza y simplemente esperan lo peor. De vez en cuando llega alguna ayuda como este esfuerzo de una fundación sin ánimo de lucro de Bogotá que recogió 300 mercados. Pero los mercados son un grano de arena en el inmenso desierto, donde más de 60.000 familias piden que el país no los olvide y se preguntan qué pasa con los recursos que las entidades del Estado dicen haberles enviado. No les han tendido una mano, ojalá que esta ayuda que hemos podido traer toque otros corazones para que otras personas vengan, para que otras personas participen, porque es muy triste estar sin comer, sin beber, pero más triste es sentirse abandonado. Esta abuelita de 120 años, postrada y enferma, agradece la bolsa de agua que le entregan. Es el primer trago de agua potable que ellos prueban en meses. Mi abuela tiene 120 años. Así como está viviendo, como si fuera olvidado. No tenemos cariño de otra persona.
¿Se han muerto niños? Sí, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, por el agua, necesitamos agua. Paradójicamente, cuando llega alguna donación, lo primero que los indígenas sacan es su cédula de ciudadanía. Saben que es época electoral y que a veces, solo por estos días, se acuerdan de su existencia. El trabajo de las comunidades y las veedurías ciudadanas ha sido muy importante para denunciar, dar a conocer la difícil situación que hoy se vive en el departamento de La Guajira. Por eso hemos invitado a Colombia Tiene Control a la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, la doctora Floralba Padrón Pardo, quien se encuentra a esta hora con nuestro compañero Harvey Rodríguez. Adelante, Contralora Delegada. Harvey. Erika, buenas noches. Señora Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, doctora Floralba Padrón Pardo, bienvenida a este espacio institucional de la Contraloría General de la República. Harvey, muchas gracias por invitarme al programa institucional de la Contraloría. Doctora Floralba Padrón Pardo, su despacho de Participación Ciudadana presta atención y trabaja de la mano con las veedurías ciudadanas en todo el país y en este caso obviamente en La Guajira. ¿En qué consiste ese trabajo mancomunado? ¿De qué se trata? La Contraloría General de la República interpreta el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de vigilar la gestión pública de la siguiente manera. Las personas son nuestros aliados para hacer un mejor control fiscal. De esta manera nosotros tenemos una estrategia que se llama el control fiscal participativo, donde informamos, formamos, organizamos, deliberamos y articulamos con la ciudadanía. Esa agenda en el departamento de La Guajira tiene, por un lado, la promoción para la organización de los ciudadanos que nos quieran ayudar a hacerle control y vigilancia a los recursos de educación, salud, agua potable e inclusión social. También haremos unos foros, unas audiencias informativas para que las comunidades puedan saber de primera mano con los gestores, con los quienes gobiernan, cómo se están disponiendo los recursos públicos. Hacemos un acta de compromisos y mancomunadamente Contraloría General de la República y ciudadanos hacen efectivamente un trabajo de seguimiento a esos compromisos. Señora Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, muchísimas gracias por participar en este espacio institucional de la Contraloría General de la República. Harvey, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en el programa. Erika, volvemos con usted con más noticias de interés aquí en Colombia Tiene Control. Harvey, señora Contralora Delegada, muchas gracias, buenas noches. Nosotros hacemos una pausa en Colombia Tiene Control y enseguida volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros. El Contralor General se presentó en la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República para dar a conocer su informe sobre la situación del estado de la deuda pública para la vigencia 2014. El jefe del máximo órgano de control fiscal en Colombia hizo énfasis en dos aspectos. El primero de ellos es que el año inmediatamente anterior se dejaron de ejecutar 8.3 billones de pesos y el segundo, que en el año 2015 y en el año 2016 va a seguir creciendo la deuda en el sector público, que hoy ya está cercana a los 377.95 billones de pesos. Ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República, el Contralor General llamó la atención sobre los 8.3 billones de pesos que dejaron de ejecutarse en el sector público durante el año 2014. Yo creo que eso también se considera un hecho notorio, grave, en un estado pues, como el nuestro, que no es ninguna economía flotante y abundante, que se deje la ejecución presupuestal en esa cuantía de 8.3 billones de pesos. Una situación que llevó al jefe del máximo organismo de control fiscal en Colombia a pedir que se determinen las causas por las cuales se dejaron de ejecutar estos millonarios recursos y que se apliquen las sanciones a las que haya lugar. Y entrar, desde luego, mancomunadamente, como lo he dicho desde el comienzo, la Comisión de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, hacer unos llamados de atención, de mejoramiento en esos aspectos y posteriormente sí ya entrar a imponer unas actuaciones de carácter fiscal y de carácter disciplinario dentro de las competencias de cada una de estas actuaciones.
En su informe sobre la gestión de la deuda pública, el Contralor también hizo énfasis en las proyecciones que se tienen para este 2015 y el próximo año. Al concluir el 2014, la deuda del sector público alcanzó los 377.95 billones de pesos. El valor de esta deuda que estamos presentando frente a la Comisión es sostenible y podría ser, siendo sostenible, siempre el gobierno nacional contrate deuda con el sentido de que sea directamente para inversión y no deuda para financiar gastos corrientes, porque estos gastos tienen la característica, como ustedes bien lo saben, que no generan retornos para buscar la efectividad, y sobre todo el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por el fiel cumplimiento a las reglas fiscales. Maya Villazón también se refirió a Ecopetrol, entidad que según el Contralor seguirá sintiendo los efectos de la baja en los precios del crudo, una situación que afectará los ingresos, utilidades de la estatal petrolera y las transferencias que hace al gobierno nacional. El exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, fue uno de los invitados especiales de la revista de la Contraloría General de la República, Economía Colombiana. Él escribió un artículo titulado Lecciones de un terremoto, en el que señala que la informalidad no es una categoría económica, sino el reflejo de cómo se maneja el poder en la sociedad. Uno de los objetivos de la revista de la Contraloría General de la República, Economía Colombiana, es crear conciencia en el manejo de la política pública. Así lo hace el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, al analizar la informalidad en Colombia en su artículo Lecciones de un terremoto. Asegura que el salario de una persona no es una fórmula, pues lo realmente importante es el bienestar de los trabajadores y su calidad de vida. Me parece que tiene mucha razón en términos de que a veces cuando se aplican fórmulas netamente economicistas o matemáticas a la informalidad, dizque para formalizar, es una falacia. La informalidad se debe a situaciones culturales, sociales, históricas y sobre todo implica una decisión política sustancial. Para el exdirector de la DIAN, Colombia está brutalmente estratificada y llegará a un empleo formal, equitativo y de condiciones dignas para la sociedad solo cuando todos queramos vivir como iguales. Debe pagar mejor sueldo, pagar pensión, salud, prestaciones y tratarlo a uno como persona. En su artículo, Ortega llama la atención a las minorías que tienen el poder y al gobierno que no toma medidas al respecto, para que la sociedad tome conciencia de sus obligaciones. Hoy, de los 23 millones de colombianos que desean participar en la fuerza de trabajo, solo 7.5 millones disfrutan de un vínculo laboral más o menos razonable y equilibrado. Desafortunadamente seguimos enfrascados en el modelo del patrón y el peón contra el bandido. Entonces, evidentemente, esto atraviesa la historia de Colombia y solamente cuando pasemos de una moral rural mal entendida, yo diría una moral gamonal, a una ética civil, Colombia será distinto. Ortega asegura en su artículo que los fríos cálculos científicos de algunos empresarios y empleadores colombianos deshumanizan a los trabajadores, generan desempleo y en consecuencia muchos trabajos informales. Agarrar a los pequeñitos que evidentemente bajo circunstancias muy adversas le hacen conejo al Estado, y obviamente hay que agarrarlos a mediano y a largo plazo, implica primero ser consciente de cómo funciona el sistema, de las hipocresías sustanciales que hay en todo ese proceso de aparente ida hacia la formalidad. Por ejemplo, ¿quién le paga a la empleada del servicio doméstico su seguridad social, su salud, su empleo, etcétera? Todos le hacemos conejo al otro porque el otro no nos importa. El artículo concluye que la informalidad no es una categoría económica, sino el reflejo de cómo se ejerce el poder en una sociedad, y que es un problema político y social porque no nos sentimos parte de una misma comunidad. Hacemos una pausa. En Colombia tiene control y enseguida volvemos con más.
La Presidencia de la República y los órganos de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía se unen para reforzar su lucha contra la corrupción y firman un convenio marco de cooperación interinstitucional. El compromiso contra la corrupción es total. Presidencia y organismos de control se unen para continuar cerrándoles las puertas y los caminos a quienes se apropian indebidamente de los dineros públicos. Porque para nosotros la transparencia, la pulcritud, el buen gobierno es parte de nuestros principios fundamentales. Las entidades comprometidas en esta nueva cruzada contra la corrupción darán el primer paso diseñando un sistema de alertas tempranas. Con un sistema de alertas tempranas, con unos mapas de riesgos y con un intercambio de información, creando un modelo que permita que sea una información eficiente, se pueden prever situaciones, y yo siempre pongo el ejemplo porque es lo que he vivido en temas de regalías. La unión hace la fuerza y permite la utilización de mayores recursos, haciendo más efectivo y eficiente el trabajo. Se ahorran recursos y se aprovecha la experticia de cada una de estas entidades que conforman el convenio. Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y el aporte que nos pueda hacer la Secretaría de Transparencia. Para cumplir la meta en este proceso fiscalizador y de control social, el intercambio de información entre las entidades será fundamental, al igual que las denuncias de la ciudadanía. Y bien, así hemos llegado al final de Colombia tiene control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Les recuerdo a todos nuestros televidentes que la Contraloría ha dispuesto de una línea de atención al usuario totalmente gratuita, es la 018-910-060, para que ustedes realicen sus quejas, formulen denuncias y sugerencias. También pueden hacer sus consultas en la página de la Contraloría, que es www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República de Colombia y en Twitter como @cgr_Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo lunes a través de Canal Institucional a partir de las 9 de la noche con más Colombia tiene control. Buenas noches.